Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Una vez más estamos reunidos en esta mañana para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar orando para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, el privilegio que nos das de poder estar delante de ti. Y, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú con cada uno de tus hijos, Padre, que seas tú quien nos guarde, quien nos sostiene, quien nos sostenga, Padre. Y te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que seas tú, Señor, entre nosotros, que seas tú, Padre, quien nos guía, quien nos guíe, quien nos dirija. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás entre nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque pones en nuestros corazones el deseo, Padre, de poder escuchar tu palabra, de estar atentos, Señor, delante de ti y de poder estar confiando, Señor, en ti. Te pedimos, Señor, que seas tú en cada uno de tus hijos, Padre, que seas tú, Señor, quien nos hable, Padre, quien use a nuestros hermanos que nos van a compartir de tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas. Aún, Señor, que nos gocemos delante de ti con las alabanzas que se van a entonar, Padre, y que recibas nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia, y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Bendito eres, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Vamos a tener una lectura y buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 41. Buscamos en nuestras Biblias, Isaías 41. Y le vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 20. La palabra de nuestro Dios nos dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Lo entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los guió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí
y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Vamos a entonar unas alabanzas, hermanos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos. Los extrañamos mucho porque pues no nos podemos ver físicamente, pero sabemos que Dios está con todos nosotros. Vamos a alabar a nuestro Dios con unos cantos. El primero es Alzo mis manos ante Dios, de la página 11. De ahí el Salmo 104 de la página 141. Y Tu fidelidad, página 171, que lo vamos a cantar junto con el Salmo 27 de la página 122. Alzo mis manos ante Dios, el autor de la vida y el amor. Alzo mis manos ante Dios, que me da
4. Tu fidelidad y Salmo 27. Nadie como tú.
Hermanos, vamos a tener una lectura más. Buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4. Buscamos Efesios capítulo 4. Le vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 32. La palabra de nuestro Dios nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermanos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Vamos a estudiar su palabra. Y les invito a que vayamos juntos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Isaías 53. Y vamos a leer juntos de los versículos 4 al 6.
Isaías 53, del 4 al 6. Juntos, dice: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Estoy seguro que esta cita bíblica se ha leído muchas veces en estos tiempos a razón de la Semana Santa. Hay muchas iglesias que conmemoran esta festividad. Nosotros como Iglesia Bíblica Maranata no lo hacemos así, ya que no hay una orden específica en la palabra de Dios que la instituya. Hermanos, Dios no quiere solamente una Semana Santa. Dios pide una vida santa. Es más fácil dedicar una sola semana durante todo el año que una vida entera en obediencia al Señor. Esto no quiere decir que el Señor Jesús no vino al mundo y no fue crucificado y no fue sepultado y resucitó. Iglesia Bíblica Maranata cree en el Evangelio, como lo dice 1 Corintios 15, 1 al 4, que voy a leer. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice el Evangelio, hermanos? Que Cristo vino al mundo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que también resucitó. Eso nosotros no lo celebramos dentro de una semana, eso lo celebramos cada 8 días, cuando venimos a celebrar la Cena del Señor. Eso es lo que estamos celebrando. También nosotros como iglesia creemos que Cristo volverá por su iglesia. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18 dice: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, nosotros como iglesia no creemos en un rapto, creemos en un arrebatamiento. ¿Qué sucede en un rapto? Se llevan a una persona y no se sabe dónde está esa persona. En un arrebatamiento el Señor nos toma, pero los que están en la tierra sabrán a dónde estamos nosotros, en la presencia del Señor, porque delante de sus mismos ojos, porque así dice la palabra, que todo ojo le verá, el Señor tomará a los suyos y se los llevará a su presencia. Entonces no es un rapto, es un arrebatamiento, porque las personas que nos dejarán de ver van a saber dónde nosotros estamos, en la presencia del Señor. Hermanos, Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, pero antes de ser colgado en la cruz lo sometieron a un juicio que más bien fue una serie de interrogatorios arreglados para condenarlo a muerte. El veredicto ya había sido dado, él era culpable, tenía que ser asesinado, pero era necesario cumplir con ciertos procedimientos legales para que ese juicio pareciera justo. Se invirtió mucha voluntad para condenar y crucificar a un hombre inocente. Y escuchemos esto: Jesús experimentó un juicio injusto para que nosotros no fuéramos juzgados justamente y recibiéramos el castigo que merecíamos a causa de nuestros pecados. Quisiera hacer un recuento de los juicios que el Señor tuvo que padecer. Fueron en total 6 juicios ante los cuales el Señor se tuvo que presentar. El primero fue ante Anás. Aunque ya no era el sumo sacerdote, todavía ejercía mucho poder. El segundo juicio fue ante Caifás, que como sumo sacerdote reunía las pruebas para el Sanedrín. El tercero fue ante el Sanedrín, o la junta religiosa. Era el juicio religioso oficial
para condenarlo a muerte. El siguiente fue ante Pilato. De hecho, con Pilato se vio dos veces. El primero fue porque toda pena de muerte debía ser aprobada por un romano, por el gobernador romano. Los judíos no tenían la capacidad de condenar a alguien a muerte. Pilato lo envía a Herodes, efectuándose el quinto juicio. ¿Por qué razón fue con Herodes? Porque Jesús era de Galilea y Herodes era el gobernador de Galilea. Pilato quería evadir el caso de Jesús y dejarlo en manos de Herodes. Quería dejar la responsabilidad solamente con Herodes. Y el último juicio y el definitivo fue ante Pilato. Herodes tampoco encontró culpable a Jesús, lo mandó de regreso a Pilato y Pilato dio la orden de ejecución de nuestro Señor Jesucristo. Antes de morir, el Señor Jesús sufrió gran violencia, sufrió gran humillación, recibió 39 latigazos, recibió escupidas, recibió burlas, le pusieron una corona de espinas, recibió fuertes golpes, ofensas, recibió desnudez, recibió soledad. Él mismo tuvo que cargar la cruz, los clavos, muchas dificultades. Y aunque Él era y sigue siendo Dios, Jesús no renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por obediencia a su Padre y por amor a nosotros los pecadores. Hermanos, ¿qué tenemos que decir ante esto? Realmente no podemos entender cuán inmenso amor y cuánta misericordia se ha efectuado en nuestras vidas. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo y también del sufrimiento espiritual, siempre se mantuvo sereno, siempre actuó con mansedumbre. Y en el Calvario, colgado a esa cruz, expresó 7 frases que hoy siguen resonando 2000 años después de su muerte y su resurrección. Y yo quisiera que viéramos la profundidad y el mensaje de cada una de estas frases que el Señor expresó ahí colgado cuando el Señor estaba agonizando en la cruz por causa de nosotros los pecadores. La primera se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Quisiera dar tiempo para que lo busquen en sus Biblias. Lucas 23, 34. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta primera frase habla del perdón. Jesucristo ya estaba asumiendo todos los sufrimientos que implicaba ser el Salvador del mundo. Hace un momento mencionábamos todo lo que padeció, los insultos, las agresiones, absolutamente todo cayó sobre él. Había recibido el rechazo del pueblo, el cual gritó a una voz ante el gobernador que lo crucificara. Ya había padecido los azotes de los soldados romanos y aparte debía cargar él su propio instrumento de ejecución, una cruz, por toda la ciudad. Él fue humillado delante del pueblo. Las personas, algunos se compadecían, pero otros se burlaban de él. Y así cargó su cruz hasta llegar a las afueras de la ciudad, en una colina donde fue clavado. Pese a todo el sufrimiento padecido y que aún le quedaba por padecer, Jesucristo no dejó de tener autoridad sobre el pecado. Y en su camino al Calvario consolaba a las mujeres de Jerusalén que hacían lamento por él. Pero el momento más estremecedor se vivió al momento de ser clavado en la cruz, cuando en lugar de que el Señor Jesús, hermanos, descargara sus frustraciones en contra de sus escarnecedores, como sus dos compañeros de ejecución seguramente lo estaban haciendo, Él decidió interceder por ellos pronunciando esa frase que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz el perdón inmerecido se consumó para toda la humanidad.
incluso para aquellos quienes contribuyeron directamente al sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Ese perdón derramado para la raza humana que le dio la espalda al Mesías, aún sigue al alcance de todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Quiero hacer una pausa de lo que estamos estudiando. Y yo sé que muchos de los que estamos escuchando este mensaje han entendido el Evangelio. El Señor ha tocado sus corazones y han entregado su vida al Señor. Pero puede haber en este momento alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Este es el momento. Ese perdón que fue derramado para salvación de la raza humana sigue aún vigente mientras tú tengas vida. Tú no te pongas a ver lo que eres ni lo que has hecho, porque aún yo mismo, antes de conocer al Señor y aún siendo cristiano, fallamos y pecamos, hacemos cosas que le desagradan al Señor. Pero quiero ser específico. Si me estás escuchando y no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero decirte que no importa lo que seas, que no importa lo que hayas hecho, importa lo que vas a hacer ahora. Se habla de un perdón en Cristo. Jesucristo es el único que puede limpiarte y quitar tu pecado, ¿sí? Él está hablando en esta hora. No lo eches fuera. Escucha su voz que te está hablando. Entrégale tu vida. Pídele que venga a ser tu Señor y tu Salvador y que te libre de la condenación eterna. Tú no tienes comprada tu vida. No sabes cuánto tiempo vivirás. Así que yo te invito a que medites en lo que estamos estudiando en este momento y que no eches a un lado el sacrificio de Cristo y que vengas delante de Él en arrepentimiento y fe, que le pidas perdón de tus pecados y le pidas que Él venga a ser Señor de tu vida. Porque, ¿sabes? La Biblia también habla de condenación. Y mucha gente dice que la condenación está aquí en la tierra. Eso es mentira. Mucha gente dice que el infierno es lo que vivimos aquí en la tierra. Eso es mentira. Estas personas no tienen ni idea de lo que es el infierno. El infierno es un lugar en el cual irá Satanás junto con sus demonios y todo aquel que haya dado la espalda al sacrificio del cual estamos hablando en esta hora. Así que si tienes vida, tienes esperanza y puedes venir delante de Jesucristo arrepentido y pidiéndole que Él sea tu Señor, que Él sea tu Salvador. Repito, no importa lo que seas, no importa lo que hayas hecho. Muchas veces las personas dicen, necesito limpiarme un poco y después vengo al Señor. Eso no puede ser así, es al revés. Tú vienes así tal cual como estás y Él se encarga de limpiar tu corazón y de hacerte una nueva persona. De hecho, eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 3. Él nos hace unas nuevas personas a través de un nuevo nacimiento. Solamente el Espíritu de Dios y su palabra es el que puede regenerar nuestras vidas. Así que no eches en saco roto la invitación que se te está haciendo en esta noche. Quiero continuar y quiero ir dando aplicación a lo que venimos estudiando. Quisiera que fuéramos a Mateo 18. Y vamos a leer de los versículos 21 al 35. Mateo 18 y leemos de los versículos 21 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, en esta narración del Señor Jesús habla de unos siervos. Estos siervos probablemente eran gobernadores provinciales que debían entregar al rey dinero producto de los impuestos. La cantidad de 10,000 talentos que le debía el primer siervo al rey representa una cantidad incomprensible. El talento, para dar un poco de dato respecto a la moneda, el talento era una denominación y era la denominación más alta de la moneda. Y 10,000 en el hablar común significaba algo imposible de pagar. Entonces, entendemos que la deuda del primer siervo era algo impagable. Por eso precisamente el rey le perdonó la deuda. Por otro lado, habla de un consiervo que le debía a ese siervo 100 denarios. 100 denarios aproximadamente era el salario de 3 meses. No era una cantidad despreciable, no era cualquier cosa, no era algo insignificante, pero en comparación a la cantidad de que se le había perdonado al primero, no era nada, ¿no? Y era una cantidad pagable, era algo que sí se podía pagar. Hermanos, debido a que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debemos negarle el perdón absolutamente a nadie. La falta de perdón es ofensiva para los demás creyentes, pero sobre todo ofende a Dios, porque Él es santo, Él es justo y Él no tolera el pecado, y mucho menos si ese pecado viene de sus hijos. Ser conscientes de cuánto nos ha perdonado nuestro Señor Jesucristo debe generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. ¿Queremos agradar a nuestro Padre Celestial, hermanos? Bueno, el Señor Jesús en una ocasión se le acercó a una persona preguntándole cuál era el gran mandamiento de la ley. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, queremos agradar a Dios. Ahí está su palabra. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero inmediatamente después dice: el segundo es semejante. También debemos de cumplirlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos estudiado la primera frase que el Señor Jesús dijo cuando estaba colgado en la cruz. La frase es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la frase se refiere al perdón. En el siguiente tiempo que tengamos de meditación de la palabra hablaremos de otra frase más, pero yo espero en el Señor que pues esta palabra sea de edificación a nuestros corazones al recordar cuánta misericordia se derramó en nuestras vidas sin merecerlo. Espero también, como mencionábamos, si hay alguna persona que por primera vez escucha el Evangelio, que sea quebrantado ese corazón de piedra y sea transformado en un corazón de carne, que sea sensible a la voz del Señor. Y también que nosotros seamos movidos a misericordia, tal como el Señor actuó con nosotros semejantes. Así que, hermanos,
pues gracias a Dios por este tiempo que nos da. El Señor los bendiga. El Señor permite, continuaremos estudiando estas palabras en nuestro próximo tiempo de meditación. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, buenos días, y vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículos 22 en adelante. Lucas 17, 22 al 32. Vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios: y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hasta ahí nada más. Vamos a ver brevemente la historia de este hombre, Lot. El Señor Jesús hace referencia a los días de Lot, que sería como esos días cuando Él vendría. Dice que sería como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hay una enseñanza muy bonita en esta historia. Vamos a ver Génesis capítulo 12. Vamos a saber ahí quién era Lot. Lot era sobrino de Abraham. Él era ganadero y rico. Salió junto con Abraham y Taré de Ur de los Caldeos. Más tarde se separaron debido a las riquezas que poseían en ganado, tuvieron que separarse. Génesis capítulo 13 nos dice que, Génesis 13, versículos 12 y 13, vamos a verlo. Génesis 13, 12 y 13. Nos dice que se tuvieron que separar y Abraham le dio la oportunidad de escoger a Lot, pero parece que Lot escogió mal. Dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora bien, Lot, si bien había crecido junto con Abraham, que era su tío, era muy diferente de Abraham. Lot era, diríamos, ambicioso. Lot era un tipo de hombre que tenía más su mira en las cosas terrenales, mientras que Abraham era un poquito más centrado en las cosas espirituales. Dice aquí que entonces Abraham escogió para sí la zona de la llanura, las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero no solamente las fue poniendo hasta Sodoma, sino que terminó en Sodoma. Antes de eso, en esta historia, hace unos días, mientras leía yo ese pasaje donde se narra el rescate de Lot, me llamó la atención que eran varias las ciudades las que se encontraban en esta llanura. Y estas ciudades, vamos a decir, eran a lo mejor no eran muy grandes, pero sí se distinguían en esa zona donde, en esa zona en donde Abraham junto con Lot llegaron. Y Lot está escogiendo estas ciudades, y no solamente escoge las ciudades, sino que finalmente se va a vivir hasta la misma Sodoma.
Sodoma es una ciudad, y hay una palabra que se deriva de ella, que es sodomía, que según el diccionario Larousse es una relación sexual entre varones o pederastía, homosexualidad. Quiere decir que la palabra Sodoma vino a significar perversión sexual. El pecado de Sodoma en sí era perversión. Así nos dice Judas, Judas versículo 7, porque Judas nada más tiene un capítulo. Judas versículo 7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, así como Adma y Seboín, fueron las ciudades de la llanura que fueron destruidas cuando Dios envió juicio sobre estas ciudades. Ahora bien, la presencia de Lot dentro de esta ciudad de Sodoma evitaba el juicio de Dios sobre la ciudad. Génesis capítulo 19 dice que, en versículo 22, dice que los ángeles le dicen a Lot que no podrían destruir la ciudad hasta que él saliera de ella. Lot, en el proceso de salir de Sodoma, pide que se le dé la oportunidad de ir a una ciudad llamada Zoar, y esa intercesión de Lot es la que va a salvar a Zoar, porque Dios le concede la petición que él hace. Vamos a ver, es Génesis capítulo 17, versículos 15 al 26. Génesis 19, 15 al 26. Génesis 19, 15 al 26. Dice así la palabra de Dios: y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas no podré yo escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vemos entonces que fueron destruidas las ciudades, y una de las pruebas de que estas ciudades son destruidas pues es el Mar Muerto. El Mar Muerto, o Mar Salado como es conocido, contiene restos de esas ciudades. Allí están sepultadas las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. La mujer de Lot es convertida en estatua de sal. Es otra cosa que me llama la atención de este pasaje. ¿Por qué la mujer de Lot se vuelve estatua de sal? Pues porque Dios les está diciendo, a través de los ángeles, les dice, escápate, versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, y pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La instrucción fue clara:
no mires tras ti. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? Pues miró y se convirtió en estatua de sal. De ahí que el Señor Jesús en Lucas nos dice: acordaos de la mujer de Lot. Y vamos a ver entonces que Dios en este caso les avisa a sus siervos del juicio, de ese juicio que vendría. Antes de Lot le avisa a Abraham, tanto que Abraham empieza en lo que se ha llamado el regateo de Abraham con Dios por la destrucción de Sodoma. Dios le dice a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y Abraham le empieza a pedir que no destruya la ciudad si es que hay 50 justos allí. Dios le dice que si hay 50 justos no la destruiría, y entonces Abraham comienza a decir: bueno, quizás faltarán 10, habrá 40, pues por las 40, y así llegan hasta 10, pero no había 10 justos en Sodoma, solamente había uno, y ese era Lot. Entonces Dios les avisa a los siervos del juicio que vendrán. Los ángeles llegan a la ciudad de Sodoma, llegan en este caso con Lot, y Lot los recibe en su casa, y ya que están ahí, pues Lot es llevado por los ángeles junto con su esposa y sus hijas para sacarlos fuera de la ciudad. El juicio de Dios vemos aquí que es irrevocable para los que practican el pecado. No por el hecho de que Sodoma y Gomorra practicaban la perversión sexual, eran más culpables. Jesucristo lo dijo así, dijo que en el día del juicio sería más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para las ciudades donde él había andado predicando. ¿Por qué? Porque la incredulidad del pueblo judío hacía más grave el pecado todavía, o hacía de igual manera el pecado que el de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué era lo que hacía diferente a Lot? Pues Lot no participaba del modo de vida de Sodoma, aunque vivía entre ellos, no era igual a ellos, no se contaminaba. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 9, nos dice, segunda de Pedro 2, versículos 6 al 9, dice así: versículo 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Quiere decir que Lot no solo no participaba, sino que diariamente Lot se preocupaba y muchas veces clamaba a Dios por la perversión que había en esa ciudad, de tal manera que muy probablemente una de las cosas por las que Dios fue avisado es por Lot, porque Dios le dice a Abraham que estaba subiendo el clamor contra esas ciudades, y muy probablemente ese clamor era el de Lot, que hacía todos los días, dice, afligía su alma justa, afligía cada día, dice, su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él no participaba del modo de vida de ellos, sino que aparte de eso, él se afligía por ellos. Ahora bien, vamos a ir nuevamente a Lucas capítulo 17. Y aquí vamos a encontrar para nosotros los creyentes una importante enseñanza. Dice así, versículo 28: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. A diferencia de los días de Noé, en los días de Noé dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
versículo 27. En el 28 ya no se casaban, porque en Sodoma la gente era perversa, pero sí dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Parece ser como si fuera algo natural lo que hicieran, pero no era tan natural, ya que ellos eran depravados en extremo. Mas el día que Lot salió de Sodoma, y esa es la frase que me llamó la atención, el día que Lot salió de Sodoma, ese día llovió fuego. Es la certeza de los creyentes que mientras estemos aquí, Dios no destruirá la tierra, ¿sí? Por eso nos sacará antes, como un arrebatamiento, que es lo que nosotros conocemos. Pero una de las cosas que tenemos como firme es esa: si Dios va a destruir un lugar primero, le va a avisar a sus hijos, les va a decir que va a destruir esa tierra, y si es posible los va a sacar. Algunos cuando piensan en la gran tribulación no habían tomado en cuenta este texto que dice que era necesario que saliera Lot de Sodoma. En aquel día dice: el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Debemos acordarnos de la mujer de Lot, porque ella es un ejemplo de desobediencia. Si bien Dios extendió su misericordia a toda la familia de Lot, le dio una instrucción bien clara: no miren atrás. Y ella volteó. ¿Por qué volteó? Quizá porque estaba pensando en lo que dejaba atrás, sus amistades, sus apegos emocionales, sus propiedades o posesiones. Cuando nosotros vemos que la tierra se está destruyendo, como es hoy en día por este coronavirus, tenemos que despojarnos de eso, no pensar ni en lo material, ni en todas esas cosas, ni en esos apegos, sino simplemente buscar a Dios en oración. Nosotros debemos orar, como en el caso de Lot, como en el caso de Abraham por Sodoma. Debemos orar por nuestra ciudad y nuestro país. También debemos saber que Dios nos está avisando del inminente juicio que viene sobre la tierra y nos está llamando a predicar el Evangelio. También, como parte de esa purificación de la iglesia, nos está llamando al arrepentimiento. Es decir, los cristianos tenemos que tener certeza y seguridad de que cuando el juicio comience, primero comenzará por nosotros. Porque dice la Biblia que si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces Dios va quizás a tomar acción contra algunos de nosotros, cuyas vidas son quizás como las de Lot, que han ido poniendo sus tiendas hasta Sodoma, o que ya nos hemos hecho a la forma de vida de Sodoma. Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 2, y ahí nos dice el apóstol Pablo que nosotros debemos transformar nuestro entendimiento. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano no debe de hacerse a la forma de este mundo perverso. El cristiano tiene que renovarse en su mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia, que nos apartemos de fornicación. Entonces, hermanos, en este pasaje en el que vemos cómo Dios envía su juicio sobre Sodoma y Gomorra, un juicio que no hay manera de decir que no fue verdadero, ya que existen vestigios históricos, y también podemos encontrar ahora, como mencionaba hace unos minutos, podemos encontrar en la zona del Mar Muerto esas evidencias, pues también de tipo histórico, para poder comprobar que hubo en esa tierra un juicio. Dios castigó a las ciudades de la llanura con un juicio de fuego y azufre,
que destruyó esa tierra y la convirtió en inhóspita, en inhabitable. Es más, hoy hay un mar de sal en ese lugar. Dios nos está llamando entonces, hermanos, a que nosotros intercedamos por nuestra ciudad, que nosotros, al igual que Lot, vengamos ante su presencia, agradezcamos por habernos sacado, habernos librado del juicio que viene, pero tenemos que tener bien cierto esto. Si Dios está deteniendo hoy en día el coronavirus sobre Córdoba, es porque habemos algunos creyentes aquí en esta zona y Dios nos está dando a algunos la oportunidad de arrepentirnos, a otros nos está dando pues, la bendición de poder orar por la ciudad y orar por nuestras autoridades. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos permita en cierta manera hacer las cosas que a Él le agradan. Hermanos, gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido poder seguirnos alimentando de su palabra, y gracias por la vida de nuestros hermanos Pablo y Fernando, que Dios los usa para compartirnos de esta palabra que es el principal alimento para nuestras vidas. Y le pedimos a nuestro Dios que nos siga guardando también de esta enfermedad, de esta pandemia del coronavirus. Gracias por el amor de nuestro Padre para con cada uno de sus hijos. Les voy a compartir 2 versículos del libro de Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Inclinamos nuestros rostros para dar gracias, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Padre, por la palabra que has traído para nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias porque hasta el momento, Señor, tú nos has guardado, nos has sostenido. Y en algunos de mis hermanos, Padre, que permanecen en casa, pues gracias por sus vidas, Señor. Y te pedimos que tú los sigas guardando, los sigas sosteniendo, que puedan estar pues pacientes, Padre, esperando hasta que todo esto pase y que sea tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos. También te pedimos por nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad, que han estado debilitados corporalmente, físicamente. Guarda sus vidas, Padre, fortaléceles, Señor, bendícelos. Y también te pido que sigas guardando a tu iglesia en general, Señor, y que siempre estemos firmes, Señor, delante de ti en tu palabra y alimentándonos cada día de ella, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.